Bienvenidos. Continuamos con shock, segunda parte. En estas imágenes vamos a estudiar cómo se evalúa inicialmente al paciente traumatizado, cómo diferenciar el shock hemorrágico del no hemorrágico y cuáles son las características del shock cardiogénico, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, el shock neurogénico y el shock séptico. Imagen 1. Evaluación inicial del paciente. El primer concepto que debemos tener presente es que el shock debe reconocerse durante la evaluación inicial del paciente traumatizado. No debemos esperar a que el paciente llegue a una fase de colapso cardiovascular evidente. Desde el comienzo, debemos intentar establecer si estamos frente a un shock hemorrágico o no hemorrágico, porque esta diferenciación orientará la búsqueda de la causa y el tratamiento. 1. Reconocimiento del shock. En un shock profundo existe colapso hemodinámico acompañado de hipoperfusión de distintos órganos y tejidos, entre ellos la piel, los riñones y el sistema nervioso central. Pero antes de concentrarnos en la circulación, debemos asegurarnos de que el paciente tenga una vía aérea adecuada y una ventilación suficiente. Una vez garantizados estos aspectos, evaluamos la circulación buscando manifestaciones precoces. Entre los signos iniciales destacan dos: taquicardia y vasoconstricción cutánea. Estas manifestaciones forman parte de la respuesta compensatoria del organismo frente a una reducción del volumen circulante. 2. Presión arterial. Un error frecuente sería utilizar solamente la presión arterial sistólica para decidir si existe o no shock. La imagen enfatiza que no debemos utilizar únicamente la presión arterial sistólica para diagnosticar shock. ¿Por qué? Porque el organismo puede mantener la presión arterial sistólica durante las primeras fases mediante mecanismos compensatorios. Incluso puede mantenerse hasta que se haya perdido aproximadamente un 30% del volumen sanguíneo. Por eso, encontrar una presión sistólica aparentemente normal no garantiza que la perfusión sea adecuada. Además de la presión arterial, debemos valorar frecuencia y características del pulso, frecuencia respiratoria, perfusión cutánea, presión de pulso. En el adulto, la combinación de taquicardia y vasoconstricción cutánea puede representar una respuesta temprana a la hipovolemia. 3. Sospecha clínica de shock. En un traumatizado que está frío y taquicárdico, debemos considerar la presencia de shock hasta demostrar lo contrario. Esto refleja nuevamente la vasoconstricción periférica. El organismo reduce el flujo hacia la piel para preservar la circulación de órganos más importantes. Pero hay una advertencia fundamental. Una frecuencia cardíaca normal o incluso la bradicardia no excluyen una hemorragia aguda. Por eso, si la frecuencia cardíaca no está elevada, debemos valorar otros indicadores de perfusión y no descartar automáticamente el shock. 4. Frecuencia cardíaca. La imagen proporciona valores orientativos para considerar taquicardia según la edad. En el lactante se considera taquicardia una frecuencia superior a 160 latidos por minuto. En el preescolar, superior a 140 latidos por minuto. En el escolar, hasta la pubertad, superior a 120 latidos por minuto. En el adulto, superior a 100 latidos por minuto. Estos límites muestran que la frecuencia cardíaca normal cambia considerablemente con la edad. También debemos prestar especial atención a los pacientes ancianos, porque pueden no desarrollar la taquicardia esperada. Esto puede ocurrir por una menor respuesta fisiológica a las catecolaminas, o porque reciben medicamentos como los beta bloqueadores que limitan la capacidad del corazón para incrementar su frecuencia. Por tanto, un anciano que está sangrando puede presentar una frecuencia cardíaca que no parece excesivamente elevada y, aún así, tener una hipovolemia importante. 5. Presión de pulso. La presión de pulso se calcula restando la presión arterial diastólica de la presión arterial sistólica. Presión de pulso, PAS minus PA. Cuando la presión de pulso se vuelve estrecha, puede indicar una pérdida sanguínea significativa acompañada de mecanismos compensatorios. Esto sucede porque la vasoconstricción puede incrementar la presión diastólica mientras el volumen sistólico disminuye. Por esta razón, la presión de pulso puede aportar más información que analizar aisladamente la presión arterial sistólica. 6. Hemoglobina y hematocrito. Otro punto muy importante es entender que durante una hemorragia masiva inicial pueden existir pocos cambios inmediatos en la hemoglobina y el hematocrito. Por tanto, un hematocrito inicialmente normal no excluye una hemorragia importante. Por el contrario,
Si encontramos un hematocrito muy bajo desde las primeras etapas, debemos considerar una hemorragia importante o la posibilidad de que el paciente ya presentara anemia previamente. No debemos utilizar un único valor de hemoglobina o hematocrito para decidir si existe o no pérdida sanguínea significativa. Déficit de base y lactato. El déficit de base y el lactato son útiles porque proporcionan información sobre la perfusión tisular. Pueden ayudar a detectar el shock, estimar su gravedad, monitorizar la respuesta al tratamiento mediante mediciones seriadas. El aumento del lactato se relaciona con el metabolismo anaeróbico producido por una perfusión y oxigenación insuficientes. Cuando el paciente responde adecuadamente al tratamiento, esperamos observar una mejoría progresiva de estos parámetros. El mensaje principal de toda esta primera imagen es que la evaluación del shock requiere múltiples datos clínicos y de perfusión, y nunca debe basarse en un único parámetro. Imagen 2. Diferenciación clínica de la etiología del shock. En un paciente traumatizado, una vez que reconocemos el shock, debemos clasificar inicialmente el cuadro como hemorrágico o no hemorrágico. Aunque la hemorragia es extremadamente importante, existen lesiones traumáticas que pueden causar hipoperfusión sin una pérdida sanguínea significativa. Lesiones por encima del diafragma. Entre las lesiones localizadas por encima del diafragma que pueden producir hipoperfusión se encuentran la contusión miocárdica, el taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión. En una contusión miocárdica puede disminuir la función del corazón. En el taponamiento cardíaco, la acumulación de sangre alrededor del corazón limita su adecuado llenado y funcionamiento. En el neumotórax a tensión, disminuye el retorno venoso y, como consecuencia, disminuye también la precarga. Para reconocer adecuadamente estas situaciones, necesitamos 3 elementos: una alta sospecha clínica, una evaluación cuidadosa y una vigilancia continua de la respuesta al tratamiento inicial. Determinación de la causa. La causa del shock se determina principalmente mediante la historia clínica y el examen físico. Como apoyo pueden utilizarse estudios como la radiografía de tórax, la radiografía de pelvis y la evaluación FAST. Estos estudios pueden ayudar a confirmar la etiología, pero hay un principio fundamental: no deben retrasar la reanimación del paciente. El paciente inestable debe ser evaluado y tratado al mismo tiempo. Shock hemorrágico. La imagen vuelve a recalcar que la hemorragia es la causa más frecuente de shock postraumático. En un politraumatizado casi siempre existe algún grado de hipovolemia. Por ese motivo, ante un paciente con trauma y shock, inicialmente se considera y trata la hipovolemia mientras se continúa buscando la causa exacta. Sin embargo, esto no significa que debamos olvidar las causas no hemorrágicas. Pueden coexistir situaciones como taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, lesión medular, trauma cardíaco contuso. El objetivo principal consiste en identificar la hemorragia y detener el sangrado mientras se realiza simultáneamente la reanimación. Fuentes de hemorragia. Cuando sospechamos shock hemorrágico, debemos buscar sistemáticamente los lugares donde puede estar acumulándose o perdiéndose la sangre. Las principales áreas señaladas en la imagen son tórax, abdomen, pelvis, retroperitoneo, extremidades, sangrado externo. Debemos comenzar con un examen físico cuidadoso y complementar con estudios según las necesidades del paciente. Estudios para localizar el sangrado. Entre los procedimientos incluidos en la imagen están radiografía de tórax, radiografía de pelvis, FAST, lavado peritoneal diagnóstico, cateterización vesical. Estos procedimientos ayudan a identificar la fuente de sangrado, pero nuevamente aparece la misma regla: la búsqueda diagnóstica no debe retrasar la reanimación. Imagen 3. Shock no hemorrágico. Dentro del shock no hemorrágico presentado en la imagen encontramos cardiogénico, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, neurogénico, séptico. Cuando no existe una hemorragia significativa, algunos pacientes pueden presentar una mejoría transitoria con la reposición de volumen, pero eso no significa necesariamente que la causa primaria haya sido corregida. 1. Shock cardiogénico. En el shock cardiogénico existe una disfunción miocárdica que limita la capacidad del corazón para bombear sangre adecuadamente. Después de un traumatismo, esta disfunción puede deberse a contusión miocárdica cerrada, taponamiento cardíaco, embolia aérea, raramente infarto cardíaco.
La imagen destaca una situación clínica particularmente importante. Cuando existe una desaceleración rápida asociada a traumatismo torácico, debemos sospechar un trauma cardíaco contuso. En pacientes con trauma torácico contuso puede ser necesaria la monitorización mediante electrocardiograma continuo, buscando alteraciones como arritmias o evidencia de lesión miocárdica. En pacientes ancianos o con factores de riesgo cardiovascular, también debe considerarse un infarto cardíaco como posible causa del shock. Esto es importante porque no siempre el traumatismo es necesariamente la causa primaria del problema cardíaco. En ocasiones, un evento cardíaco agudo pudo incluso haber precipitado el accidente. Las enzimas cardíacas pueden contribuir al diagnóstico y a la valoración del paciente cuando se sospecha lesión miocárdica. SHARE-2. Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco se presenta con mayor frecuencia en el trauma torácico penetrante, aunque también puede ocurrir después de traumatismos contusos. La sangre se acumula dentro del saco pericárdico y aumenta la presión alrededor del corazón. Esto dificulta su llenado y reduce progresivamente su capacidad para mantener un gasto cardíaco adecuado. Debemos sospecharlo ante manifestaciones como taquicardia, ruidos cardíacos apagados, ingurgitación yugular, hipotensión resistente a la administración de líquidos. Sin embargo, la ausencia de estos signos clásicos no excluye el diagnóstico. Este punto es muy importante porque los pacientes traumatizados pueden presentar múltiples lesiones simultáneas y los hallazgos clásicos pueden ser incompletos. Diferenciación entre taponamiento cardíaco y neumotórax. Atención. Ambas condiciones pueden producir manifestaciones parecidas. Tanto el taponamiento cardíaco como el neumotórax, atención, pueden acompañarse de distensión yugular y alteraciones mediastínicas. Pero el neumotórax, atención, presenta además características respiratorias particulares, como ausencia de ruidos respiratorios en el lado afectado, hiperresonancia del hemitórax comprometido. Estos hallazgos no son característicos del taponamiento cardíaco y ayudan a diferenciarlos. Diagnóstico del taponamiento. La ecocardiografía puede mostrar derrame pericárdico y signos compatibles con taponamiento. La evaluación FAST, cuando es realizada por personal capacitado, también puede detectar líquido pericárdico y sugerir que el taponamiento es la causa del shock. Tratamiento del taponamiento. Según el material, el tratamiento definitivo es la intervención quirúrgica formal. La pericardiocentesis puede utilizarse generalmente como una medida transitoria hasta realizar el tratamiento definitivo. La idea esencial es comprender que retirar temporalmente el líquido o sangre del espacio pericárdico puede mejorar la hemodinamia, pero no sustituye el control definitivo de la lesión traumática responsable. Imagen 4. Neumotórax, atención, shock neurogénico y shock séptico. Neumotórax, atención. El neumotórax, atención, es una emergencia que requiere reconocimiento y tratamiento inmediatos. Su fisiopatología se explica mediante un mecanismo valvular pleural. El aire entra en la cavidad pleural, pero no puede salir. Con cada ciclo respiratorio se acumula una mayor cantidad de aire y aumenta progresivamente la presión intrapleural. Esto puede producir colapso pulmonar, desviación mediastínica hacia el lado contrario, disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco. Por eso, un neumotórax, atención, no es únicamente un problema respiratorio. También produce un grave compromiso circulatorio y puede generar un shock obstructivo. Manifestaciones respiratorias. Cuando el paciente respira espontáneamente, puede presentar taquipnea intensa y disnea. En los pacientes sometidos a ventilación mecánica, la evolución puede ser particularmente grave, pudiendo aparecer un colapso hemodinámico. Diagnóstico clínico. Entre los hallazgos señalados se encuentran dificultad respiratoria aguda, enfisema subcutáneo, ausencia de ruidos respiratorios, hiperresonancia, desviación traqueal. La imagen enfatiza un concepto fundamental. Ante una sospecha clínica de neumotórax, atención, debe realizarse la descompresión inmediata sin esperar una radiografía. Es decir, en este cuadro el diagnóstico es fundamentalmente clínico y retrasar el tratamiento mientras se espera una confirmación radiológica puede poner en riesgo la vida del paciente. Tratamiento. El tratamiento comienza con una descompresión pleural inmediata como medida inicial temporal, utilizando aguja o técnica digital según lo señalado en el material.
Posteriormente, se realiza la colocación de un tubo de tórax mediante técnica aséptica. El objetivo es eliminar la presión acumulada dentro del espacio pleural, permitir la reexpansión pulmonar y recuperar el retorno venoso. Shock neurogénico. Una lesión intracraneal aislada no suele producir shock, excepto cuando existe compromiso del tronco cerebral. Por esta razón, si un paciente con traumatismo cráneoencefálico presenta shock, debemos buscar otras causas. El shock neurogénico suele relacionarse con una lesión medular cervical o torácica alta. Estas lesiones provocan una pérdida del tono simpático, lo que causa vasodilatación y disminución de la presión arterial. Aquí existe una diferencia importante con el shock hipovolémico. En la hipovolemia, el organismo intenta compensar mediante taquicardia y vasoconstricción periférica. En el shock neurogénico, debido a la pérdida del tono simpático, pueden faltar precisamente esas respuestas. Manifestaciones del shock neurogénico. La imagen menciona hipotensión sin taquicardia, o incluso con bradicardia. Hipotensión sin vasoconstricción cutánea. Ausencia de disminución característica de la presión de pulso. Estas manifestaciones pueden orientar hacia una causa neurogénica. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado. Una lesión medular suele coexistir con traumatismos torácicos u otras lesiones capaces de producir pérdida sanguínea. Por eso, la lesión medular y la hipovolemia pueden coexistir y agravarse mutuamente. No debemos atribuir inmediatamente toda hipotensión de un paciente con lesión medular al shock neurogénico. Manejo inicial del shock neurogénico. La imagen indica que inicialmente debe manejarse al paciente como hipovolémico. Después de administrar líquidos, si persisten datos de hipoperfusión orgánica o hipoxia tisular, debemos considerar dos posibilidades importantes: hemorragia continua o shock neurogénico persistente. En casos complejos, puede ser necesaria una monitorización más avanzada para valorar el volumen intravascular y el gasto cardíaco. Shock séptico. El shock séptico es poco frecuente inmediatamente después de un traumatismo. Debe considerarse especialmente cuando el paciente consulta varias horas después o cuando existe una situación que favorezca una infección importante. La imagen proporciona como ejemplo un traumatismo abdominal penetrante con contaminación peritoneal por contenido intestinal. En ese contexto existe un riesgo importante de infección intraabdominal y posteriormente de sepsis. Diferenciación con shock hipovolémico. La sepsis acompañada de hipotensión y sin fiebre puede simular un shock hipovolémico. Ambas situaciones pueden presentar taquicardia, vasoconstricción cutánea, disminución de la diuresis, disminución de la presión arterial sistólica, alteraciones de la presión de pulso. Por tanto, la diferenciación requiere integrar el contexto clínico completo. Shock séptico temprano. En las fases tempranas del shock séptico, la imagen describe un patrón particular. El paciente puede conservar un volumen circulatorio relativamente normal, presentar taquicardia moderada, tener la piel caliente y rosada, mantener una presión arterial sistólica casi normal y presentar una presión de pulso amplia. Esto contrasta con el paciente hipovolémico clásico, que suele presentar vasoconstricción periférica y piel fría. Por eso la piel caliente y rosada, junto con una presión de pulso amplia y el contexto clínico correspondiente, puede hacernos pensar en una fase temprana de shock séptico. En esta segunda parte del tema, hemos aprendido que reconocer el shock requiere integrar muchos datos y nunca depender de un único signo. En el paciente traumatizado debemos diferenciar rápidamente las causas hemorrágicas de las no hemorrágicas, pero sin olvidar que varias pueden coexistir. La hemorragia sigue siendo una causa fundamental, pero también debemos reconocer de inmediato situaciones potencialmente mortales, como el taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión, además de comprender las características particulares del shock cardiogénico, neurogénico y séptico. Hasta aquí llegamos con shock, segunda parte. Espero que la explicación les haya ayudado a comprender cómo diferenciar clínicamente los distintos mecanismos de shock y cómo interpretar los hallazgos del paciente traumatizado. Nos vemos en la siguiente parte. Si este contenido te ayuda a estudiar medicina, suscríbete al canal para continuar con las próximas explicaciones.